Bienvenidos a nuestro video. Nosotros vamos a presentarles un caso clínico de diabetes mellitus 2 complicado. A continuación vamos a hablar de nuestro paciente de 78 años, que es una persona agricultora con una situación socioeconómica modesta. Vive acompañado de su perro, está casado, tiene religión católica y ha venido a consulta debido a una descompensación de su diabetes mellitus 2 establecida hace 10 años. Esto se debe a una mala adherencia farmacológica con los medicamentos como la metformina y la insulina que toma diariamente. Podemos hablar que sus antecedentes familiares de importancia es que su madre murió durante el parto de su nacimiento y que su padre murió de un cáncer gástrico. No tiene antecedentes quirúrgicos ni traumáticos, no tiene alergias y fue hospitalizado hace 7 años debido también a una descompensación previa de su diabetes. Tiene todas las vacunaciones al día como COVID, influenza y neumococos. Hablando de sus hábitos, pues se alimenta 3 veces al día, tiene una micción de 4 veces al día, defeca 2 veces al día y presenta insomnio debido a su diabetes establecida. Si hablamos del tabaco, pues fuma desde los 27 años una cajetilla diaria, no consume alcohol ni tampoco drogas y juega voleibol como actividad recreativa. Actualmente, pues el paciente vino a consulta debido a una polidipsia, a una pérdida del equilibrio y también a un cansancio general. No niega otros síntomas como vómitos o como la diarrea y tiene una mala adherencia a su tratamiento farmacológico de base. La diabetes mellitus de nuestro paciente, al ser de tipo 2, se debe a la resistencia a la insulina o déficit en su secreción. De ello se derivan diversas complicaciones que merecen un diagnóstico diferencial a fin de poder abordar de mejor manera el caso. En primer lugar, tenemos la cetoacidosis diabética, en donde el déficit de insulina sumado al exceso de hormonas contrarreguladoras provocan una mayor liberación de ácidos grasos libres en sangre, los cuales al oxidarse se convierten en hidroxibutirato y acetoacetato. Esto se refleja como cuerpos cetónicos en la tira reactiva de orina o en sangre capilar. Esto contribuye al estado de acidosis metabólica con un pH por debajo de 7,30, además de un onion gap elevado y concentraciones de glucosa por encima de 250 miligramos por decilitro. El bicarbonato igual estará bajo por debajo de 18.000 equivalentes por litro. En cuanto a sus causas principales son la omisión o detención del tratamiento con insulina, enfermedades agudas interrecurrentes o fármacos como glucocorticoides, beta-agonistas, antirretrovíricos y antipsicóticos. En sintomatología, el paciente tendrá polidipsia, poliuria, polifagia, náusea, dolor abdominal por disminución del peristaltismo y algunos síntomas de deshidratación como lo son frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto o incluso sequedad de las mucosas. Algo distintivo de este caso será el patrón respiratorio de Kussmaul. En segundo lugar tendremos lo que es el estado hiperosmolar, donde la insulina es suficiente para que no se dé inicio a la cetogénesis o lipólisis, pero no suficiente para los tejidos, pues estos son incapaces de captarla y la hiperglucemia sube a valores extremos, por encima de 600 miligramos por decilitro. Si bien el pH estará normal, en este caso hay un exceso de osmolaridad plasmática, por encima de 320 miliosmoles por kilogramo y ausencia de cetosis significativa. Yo les voy a hablar sobre las causas del estado hiperosmolar. Entonces, la primera causa es las enfermedades agudas o el estrés agudo no fisiológico. Las causas principales son las infecciones, siendo estas un 40% de ellas. De ahí tenemos los fármacos. Los principales agentes son los diuréticos. Y también en ciertos pacientes que no se dieron al tratamiento podemos tener el desarrollo de este estado hiperosmolar. Y finalmente las enfermedades endocrinas como lo son la acromegalia y el síndrome de Cushing. De ahí los síntomas. Tengo que explicarles que los síntomas son en un desarrollo de días a semanas, no son espontáneos. Entre ellos tenemos la polidipsia, la poliuria, la diuresis osmótica. También tenemos síntomas y signos de deshidratación grave como son la anuria, la taquicardia, la hipotensión, la sequedad de mucosas, la piel seca, la boca seca, alteraciones de la conciencia como el coma o la obnubilación y finalmente alteraciones neurológicas como las crisis comerciales. Ahora vamos a hablar sobre la hipoglucemia, que es otro de los criterios o diagnósticos que podrían hacernos pensar qué es lo que tiene nuestro paciente. Los criterios diagnósticos de la hipoglucemia son una glucosa menos de 60 miligramos sobre decilitro o menos de 3.3 milimoles sobre litro. Ahora, ¿cuál es la fisiología y las causas de la hipoglucemia? Tenemos una desregulación entre el estado de ingesta, es decir, el paciente está comiendo menos, un aumento de la actividad física, el uso de hipoglucemiantes y también una alteración en la secreción de insulina. Ahora, ¿cuáles serían los síntomas de la hipoglucemia?
Tenemos síntomas adrenérgicos como taquicardia, palidez, ansiedad y también temblor distal. Los colinérgicos, que son sudoración, también podemos tener un aumento del hambre y parestesias, y finalmente los asociados a la neuroglucopenia, que nos van a causar cefaleas, nos pueden causar alteraciones de la memoria o de la concentración. Podemos también tener irritabilidad, debilidad y también convulsiones. Finalmente, llegamos a que el diagnóstico del paciente es un estado hiperosmolar hiperglicémico como consecuencia de la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad metabólica en la que se produce una cantidad insuficiente de insulina, pero no se debe a un defecto autoinmunitario de las células beta pancreáticas como la diabetes mellitus tipo 1. Esto hace que los pacientes sean menos propensos a sufrir una cetocidosis diabética, por ende nos orientamos más a un estado hiperosmolar hiperglicémico. Es importante también definir a la diabetes mellitus tipo 2 en términos de la concentración de glucosa sanguínea, que son las siguientes. Concentración de glucosa sanguínea mayor de 126 en ayunas o superior nos orienta a diabetes mellitus tipo 2. Además, una concentración sérica de glucosa de 200 miligramos por decilitro o superior al azar es otro criterio. Una concentración de hemoglobina glicosilada de 6.5% o más y una prueba de tolerancia oral a la glucosa 2 horas después de la misma y una concentración de 200 miligramos por decilitro o superiores. Es importante también destacar factores de riesgo que el paciente tenía previo a su diagnóstico de la diabetes mellitus y que persiste teniendo ahora en el estado hiperosmolar hiperglicémico, que es el consumo de tabaco, una alimentación hipercalórica, escasa actividad física y la obesidad tipo 1. Adentrándonos del estado hiperosmolar hiperglicémico, que se profundizará más adelante, es un trastorno que es más frecuente en adultos mayores y, como se mencionó anteriormente, tiene desencadenantes tales como infecciones como neumonía e infección de las vías urinarias y fármacos como antipsicóticos atípicos y glucocorticoides. En el caso en cuestión, podemos encontrar un estado hiperglucémico hiperosmolar causado por la mala adherencia farmacológica al régimen farmacológico de insulina y metformina. La deficiencia de insulina lo que conllevaría es una hiperglucemia, glucosuria y una diuresis osmótica. La poca cantidad de secreción endógena de insulina suprime la lipólisis y la cetogenia, por ende no se produce la cetoacidosis. En las manifestaciones clínicas vamos a encontrar pérdida de líquidos y electrolíticos, y aparte de esto presentaremos síntomas neurológicos, ya sea obnuración y confusión, como se presenta en el caso, como se ve en el caso. En los hallazgos de laboratorio vamos a encontrar hiperglucemia y un estado hiperosmolar que es característico del estado hiperglucémico y hiperosmolar. También vamos a encontrar una hipopotasemia por la gran pérdida de líquidos, la cual va a ser de 2,7 mil equivalentes, causado por la diuresis osmótica de la glucosa. Los criterios diagnósticos principales para el estado hiperglucémico y hiperosmolar son principalmente la aparición nula o poca de cetonas. En el caso clínico encontramos que las cetonas son negativas. La concentración de glucosa sérica suele superar los 1000 miligramos sobre decilitro o 55 milismoles y suele ser inferior a 800 miligramos sobre decilitro o 44 milismoles, y suele oscilar dentro de un rango de 350 a 500 miligramos sobre decilitro. De igual manera también encontramos síntomas neurológicos en casi todos los casos, pero el coma en el 25 a 50% de casos. Para el tratamiento que vamos a tener en el estado hiperosmolar hiperglucémico de nuestro paciente, debemos considerar reponer la deficiencia de insulina, la pérdida de líquidos y electrolitos y la falta de potasio. Antes de reponer la insulina es muy importante reponer la pérdida de líquidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, empezaremos con 1 litro de solución salina en la primera hora y luego se puede mantener una solución salina normal a 15 mililitros por minuto durante la segunda hora, en función de la gravedad estimada de la depresión de volumen. Esto se puede cambiar a salino al 0.45% a una velocidad de 7.5 mililitros por minuto durante las 2 horas siguientes y posteriormente ajustándola para conseguir una reposición completa de líquidos deficitario estimado en unas 8 horas. Por siguiente, durante este tiempo habría que monitorizar con frecuencia al paciente para evaluar complicaciones como distensión de la vena yugular y es muy importante escultar el tórax para asegurarse de detectar una posible sobrecarga de volumen. Igualmente habría que monitorizar la presión venosa central en pacientes que tengan riesgo de insuficiencia cardíaca. Por siguiente, para poder reponer la insulina, lo que se hará es administrar insulina regular o un análogo de insulina de acción rápida en bolo de 0,1 unidades por kilogramo. Esto seguido de una infusión intravenosa continua de 0.1 unidades por kilogramo hora. Se va a monitorizar la glucosa plasmática cada hora hasta que sea inferior a 250 miligramos por decilitro y se ajusta la velocidad de infusión según la necesidad para conseguir tratar una reducción de la glucosa en sangre de 75 a 100 miligramos por decilitro por hora. Por último, lo que vamos a hacer es reponer el potasio. Para esto primero habría que comprobar mediante una sonda Foley la diuresis.
Por siguiente, habrá que, salvo en pacientes que tengan anuria, la reposición del potasio se debería iniciar a las 1 o 2 horas de comenzar la insulina. Y el objetivo del potasio será mantener su concentración sérica por encima de 3.5 mil equivalentes litro en todo momento. Una vez que el paciente esté estable y se haya controlado el estado hiperosmolar hiperglucémico, daremos el tratamiento para el control de su diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo vamos a realizarlo? Primero, tratamiento nutricional y pérdida de peso. El tratamiento nutricional consistirá básicamente en que se necesitará un asesoramiento de un dietista y ayuda para desarrollar un plan nutricional individualizado en nuestro paciente acorde a su forma de vida, ejercicio que realice, cultura y recursos económicos. El objetivo es reducir el aporte de calorías junto con el peso que tiene. Los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, como es el caso de nuestro paciente, deben conseguir una pérdida del 5 a 10% del peso corporal. Ese será el objetivo inicial para nuestro paciente. Por siguiente, el ejercicio se recomienda realizar actividad física 30 minutos o más, ejercicio de intensidad moderada al menos 5 días de la semana. Por siguiente, el tratamiento farmacológico que tendremos en nuestro paciente. Se va a recomendar administrar insulina, la cual ya llevaba dosificándose. La insulina NPH, la administración será, la recomendada es dar 2/3 de la dosis por la mañana y el tercio restante al acostarse. Es decir, se darán 10 unidades en la mañana y 4 unidades en la tarde. Por siguiente, añadiremos un fármaco hipoglicemiante oral, en este caso la metformina, la cual es una reductora de la gluconeogénesis. En este caso, la dosis a administrar en nuestro paciente será de 850 miligramos vía oral 2 veces al día. Es muy importante educar a nuestro paciente y a la familia para que consiga un estricto control de su glucosa y que el tratamiento lo siga al pie de la letra para evitar otra vez las complicaciones que tuvimos en este caso.